Este repaso de las cosas básicas que hay que saber para migrar lo más exitosamente posible una aplicación desde versiones antiguas a versiones modernas de RAD Studio no puede estar completa, no puede finalizarse sin hacer una mención a las bases de datos. Toda vez que los diferentes motores de bases de datos son muy, digamos, variados dentro de lo que es RAD Studio, nosotros nos vamos a referir única y exclusivamente al BDE, pero tampoco vamos a entrar con demasiada profundidad en él. Simplemente vamos a hacer una mención al BDE, ¿de acuerdo? Y su migración al que hoy en día es el mecanismo más recomendado, que sería el FireDAC. Sí es verdad que esta misma estrategia puede ser utilizada prácticamente para cualquier migración de componentes entre, bueno, pues un origen de datos y otro. Pero sí es verdad también que la mayoría de nosotros, como desarrolladores tanto de Delphi como de C++, partimos de, o hemos utilizado en algún momento este afamado motor, el BDE, que existen muchas aplicaciones que siguen funcionando con él, ¿de acuerdo? Y que precisamente es el más evidente candidato para hacer una migración lo antes posible. ¿Y a qué sistema? Bueno, pues hasta hace un par de versiones, Embarcadero seguía recomendando DBX4, digamos, el soporte de base de datos diseñado en 2006 por Steve O'Shaughnessy y que da también soporte a tecnologías como DataSnap, pero a partir de X7 de manera evidente y de X6 de manera indirecta, se está recomendando ya el nuevo motor de base de datos FireDAC, que es mucho más potente y que nos permite, digamos, mayores modificaciones o mayores configuraciones de funcionamiento. Y sobre todo, en el caso del BDE es especialmente interesante porque es perfectamente compatible a nivel de interfaz. Es decir, la mayoría de los componentes tienen las mismas propiedades llamadas del mismo modo y tan solo hay que ir cambiando determinados elementos, básicamente las clases y las unidades que estas introducen, ¿no? Básicamente sería esta la cuestión. En principio, como decíamos, Embarcadero está recomendando que migremos a FireDAC, por tanto, esta migración es la que nosotros vamos a acometer a continuación. En esta demo vamos a migrar una aplicación confeccionada con Delphi 6 a, bueno, pues en este caso X8, utilizando básicamente la herramienta Refine. Digamos que la migración en este caso consiste en cambiar un acceso a datos por otro, porque básicamente lo que nosotros veníamos, acceso a datos más popular en la época de Delphi 6 era el BDE. El Borland Database Engine era un sistema profundamente consistente que ha durado muchísimo tiempo debido fundamentalmente a esta consistencia y a la fiabilidad que aportaba, teniendo para bueno, las características de su confección, pues un motor de datos externo sin tener en cuenta que podía tener un motor de datos de servidor, con cursores de cliente, con cursores de servidor de alto consumo y bloqueos completos, teniendo, como digo, un rendimiento bastante alto. El problema es que hasta Delphi X6 la conversión, bueno, pues no requería de ningún paso agregado. A partir de Delphi X6 sí que tenemos algún problema y es básicamente derivado del hecho de que los componentes del BDE han sido retirados de la paleta de componentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tanto para X7 como para X8, es, una vez registrado nuestro producto, ir al área de descargas para usuarios registrados y descargar los componentes, el paquete de componentes de BDE para X7 o X8, dependiendo de la versión de nuestro RAD Studio. Una vez hecho eso, nosotros podemos simplemente comprobar que están instalados, ¿de acuerdo? Pues en cualquier aplicación simple de Delphi, buscando componentes como el T-Table en la paleta BDE.
Cuando se encuentra hecho esto, ya podemos abrir nuestro proyecto directamente, el proyecto creado por Delphi en Delphi 6. Para eso, pues bueno, nos venimos aquí a Tour Migración y automáticamente aquí lo que tenemos es una aplicación que, bueno, pues es una aplicación hecha por mí para, bueno, pues demostrar el uso tanto del table como del query como del storeproc, ¿vale? Que en principio, y como decíamos, cuando esta migración había de hacerse a DBX4 era bastante más compleja porque DBX4 solo tiene cursores unidireccionales de cliente, por tanto no necesitábamos introducir, aparte de un dataset que sustituyese al dataset que estamos utilizando aquí, es decir, aparte del T-Table y el TSQL Table que metíamos en su sustitución, necesitábamos introducir también un dataset provider y un client dataset. Esto se solventó, se facilitó un poquito a partir de XE4, donde se introdujo un nuevo componente llamado TSimple Dataset que aunaba un dataset junto con un dataset provider y un client dataset para solo tener que introducir un componente. En FireDAC, por el contrario, como tenemos una paridad componente a componente y una compatibilidad casi 100% de propiedades entre unos y otros, la sustitución lo único que hay que hacer es hacerla, bueno, pues componente a componente. Donde hay un T-Table hay que meter un FD-Table y listo. La única incompatibilidad realmente se encuentra con el objeto database, porque el objeto database tiene unas propiedades muy poco comunes y no coincidentes con ningún otro acceso a datos. En ese sentido, tenemos bases de datos como el database name o propiedades, perdón, como el database name o el alias name, que no se encuentran en ningún otro elemento. Y ahí necesitamos hacer un proceso de transformación mayor. La verdad es que la transición se podría hacer simplemente una sustitución de componente por componente, pero yo he decidido utilizar la herramienta Refine porque la herramienta Refine es una herramienta de cambio masivo. Normalmente cuando nosotros vamos a hacer una migración, nos preocupan aquellas migraciones que tienen muchísimos elementos a cambiar. Y hacerlo manualmente en esos contextos pues es prácticamente inviable. Entonces, lo que vamos a hacer primero es una sustitución, una introducción de, en este caso, un elemento que es la base de datos, la conexión a la base de datos, más que nada porque se podría hacer también mediante el script de migración, pero requeriría mucho más script y a mí lo que creo que en mora la claridad, lo que más nos interesa es tener un script lo más sencillo posible. Entonces, en ese sentido, yo introduzco el Employee Connection, que, bueno, pues en este caso va a sustituir a esta base de datos, que también se conectaba con la base de datos Employee. Y a continuación, pues, guardo esta base de datos, este proyecto, lo guardo y ya simplemente me tengo que venir a ejecutar un script que yo por otro lado ya me había preparado. ¿Vale? Este script ejecuta un programa llamado Refine que se encuentra en el binario, en el directorio bin de la instalación de RadStudio. Aquí tenemos el Refine. Y este Refine básicamente, de hecho podemos mostrarlo en una sesión de consola, tiene una serie de opciones que nos permiten, bueno, seleccionar primero qué archivos, ¿vale? Mediante una máscara normal y corriente, qué archivos queremos afectar, cuál es la expresión que queremos buscar y por cuál la queremos sustituir, admitiendo que estas expresiones, tanto de búsqueda como de sustitución, son expresiones regulares, que dentro de ello exigen o admiten expresiones exactas, que es lo que yo he utilizado, pero podríamos utilizar expresiones regulares. Y además, con diferentes modificadores, pues por ejemplo como el S, de acuerdo, que nos permite establecer búsquedas en subdirectorios, el W, que tiene que buscar palabras completas, o el I, que ignora el case. De forma que nosotros aquí estamos sustituyendo los T-Tables por FD-Tables, los T-Queries por FD-Queries, los T-StoreProc por FD-StoreProc y luego la propiedad Database, ¿de acuerdo?, por Connection, ¿vale? De forma que a todos ellos le asigno una conexión, ¿de acuerdo?,
y esa conexión que ya he introducido pues funcionaría. Como esto estaría, yo lo que voy a hacer es, voy a cerrar el proyecto. No he tenido nunca ningún problema, pero bueno, con el proyecto cerrado tenemos como más garantía. Y simplemente nos venimos a el directorio de trabajo, ejecutamos el refine, que lo que hace es buscar todas esas referencias y cambiarlas. Posteriormente, para que nosotros podamos ir pasos atrás, lo que hace es renombrar el archivo con back. Esto lo podría haber quitado porque he encontrado las cadenas dentro de los binarios y eso me da un poco lo mismo. Una vez hecho eso, reabro este proyecto y automáticamente lo que me dice es que hay una propiedad que no encuentra, que es la propiedad connection dentro del database 1. Eso se debe a que, como sustituimos la propiedad database por la propiedad connection, pues él ha encontrado un database y ha sustituido esa propiedad. Como en todos los elementos lo tienen, excepto en el componente de database, pues ahí simplemente nos está dando un error. Yo le digo que ignore y automáticamente ya tenemos nuestra migración. Solo nos quedaría borrar la base de datos que ya no necesitamos, el componente base de datos, y agregar el componente tfd_xWaitCursor, que es un componente que nos permite en FireDuck personalizar el cursor de espera que se va a aparecer en la aplicación cuando estemos realizando una operación contra la base de datos. Bien, no es que sea muy útil, pero sí que es necesario en todas las aplicaciones que trabajemos con FireDuck, porque, bueno, pues digamos que esta característica se ha encapsulado en un componente y necesita estar ese componente integrado en el proyecto. Bueno, hecho esto, yo ya puedo ejecutar la aplicación y ya tendría migrada mi aplicación a XE8. Simplemente ejecuto una tabla, ejecuto el query y ejecuto el storeproc, que funcionan exactamente igual que los diseñados para Delphi 6, pero en este caso con un acceso a datos moderno y compilando en XE8.